capítulo 3, los versículos del 1 al 17. Hoy concluimos esta serie de mensajes y nuestro pensamiento central de este día es solo Cristo, que es la cuarta afirmación de la Reforma del siglo XVI. Hay varios aspectos en los cuales podemos encontrar esta afirmación en este pasaje. Comenzando porque esa es la razón por la cual se nos pide morir y amortiguar las cosas que nos distraen de la tierra y enfocar nuestra atención y nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida en Cristo, el resucitado. Eso significa poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A decir verdad, son muchas las razones por las cuales tenemos que estar angustiados, muchas las causas por las cuales vivimos afligidos. Muchas cosas apelan a nuestra atención, distrayéndonos y haciéndonos pensar más enfocados en lo cotidiano, en lo inmediato, en lo circunstancial. Y cada vez son menos las facilidades y las posibilidades que tenemos de mirar hacia arriba. En parte se debe a que estamos clavados a la realidad, al presente. No solamente el presente interesa. Para quienes somos hijos de Dios, debemos ubicar nuestro concepto de la realidad y nuestra definición de la realidad en base al trato que tenemos con Dios. La relación con Cristo determina la manera en que vemos e interpretamos la realidad. ¿Cuánto de nuestro enfoque de la realidad en el presente, en la circunstancia que tú y yo estamos viviendo, está influenciado y determinado por nuestro trato con el Señor? Y es posible que vamos a descubrir que la influencia de Cristo es fuerte, pero la emergencia y la urgencia de lo inmediato es más demandante, más apremiante. Por lo tanto, tendemos a enfocarnos más en esto que es lo inmediato y dejar lo que Dios nos pide que hagamos para otro momento. Así que es muy posible que en un momento crítico alguien quiera sacar la Biblia y le diga: mira, ahorita no me saques la Biblia porque no tengo cabeza para eso. Mira nomás. Entonces, ¿para cuándo piensas tener cabeza para escuchar a Dios? Los momentos críticos de la vida, hermanos, son los momentos decisivos, cuando tenemos que tomar determinaciones que rigen el cauce de nuestro caminar, de nuestro ir y de nuestro venir, de lo que haremos o de lo que no haremos. Para mí, el texto central de este pensamiento de hoy, solo Cristo, es el versículo 17 de Colosenses capítulo 3. ¿Quieren buscarlo en su Biblia, por favor? Colosenses 3, 17. Es muy claro lo que dice. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hay muchas cosas que yo necesito hacer
cosas que debo hacer, cosas que la inmediatez y el apremio de la realidad presente, del momento, de la circunstancia, me demandan hacer. Pero hay cosas que si yo tengo que hacerlas en el nombre del Señor Jesús, y las tengo que hacer como agradeciendo a Dios, definitivamente no las haré. La circunstancia me demanda partirle la cara a alguien y decirle sus tres verdades, como no las podría decir aquí delante de ustedes, que son mis hermanos y que me tienen en un alto concepto como pastor. ¿Cómo saben ustedes si el pastor habla con el mismo lenguaje cuando está ausente de la iglesia? A ver, entendamos que si hay cosas que tengo que decir, y si las tengo que decir, como dice aquí, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús, entonces hay cosas que yo tengo que controlar. Tengo que ejercer dominio sobre ellas. Si volvemos a lo que hace un momento leímos, y me refiero a la promesa de Dios que está en el pasaje de Romanos, capítulo 8. Estamos hablando de Romanos, capítulo 8, en donde leeremos los versículos 14 al 17. Vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. ¿Están conmigo? Muy bien, leemos juntos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No recibimos un espíritu que de nuevo nos... ¿Qué palabra usa? ¿Qué verbo usa allí? Que de nuevo nos esclavice al miedo. Quiero volver al orden de ideas que traíamos así. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor. En otra ocasión, Pablo habla de solo Cristo puede ser el centro de nuestra vida, porque solo Él pagó el precio de nuestra salvación, cuando dice: todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Esto me lleva a pensar en cómo me divierto, por ejemplo. ¿Cómo les gusta divertirse? ¿Cómo les gusta regresar a casa cuando terminaron de divertirse? ¿Pueden regresar por su propio pie? ¿O necesitan auxilio, asistencia técnica de alguien que les ayude a subir a un coche, bajar del coche? Parece que un hombre fue a la farmacia, se encontró con sus amigos, iba por un medicamento para su hijo, pero los amigos lo distrajeron, se fue a tomar unas copas y cuando regresó no podía abrir la puerta de la casa. La llave se le resbalaba de las manos. Eran como las 6 de la mañana, el policía pasaba por allí, lo vio intentando hacer eso y le dijo: ¿qué hace, señor? No puedo abrir. Ya estaba enfurecido. Señor, eso no es la llave. ¿Cómo que no es la llave? No, señor.
¿Está usted tratando de abrir la puerta de su casa con un supositorio para la temperatura? Podemos confundir. ¿Cómo disolvemos o resolvemos nuestras diferencias? ¿Cómo nos arreglamos cuando estamos dificultados en casa? Con el padre, con la madre, con el hermano, con los hijos, con la esposa. Con la esposa pues es más fácil, ¿no? O sea, algunos tienen como técnica dejar el tema que se enfríe unos 6 meses. Después ya un día se tropiezan en la cama y dicen, eres tú. Perdón, es que no te había visto. ¿Cómo amaneciste? A medida que el tiempo va transcurriendo, el sentido de las palabras tiene otro acento. Al principio es ¿cómo amaneciste? Después es ¿cómo amaneciste vieja? Y después ¿cómo amaneciste vieja? La gente resuelve sus cosas, pero no siempre las resuelve de una manera que pueda hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, esta declaración de fe que hace el apóstol Pablo, que afirma la exclusividad de Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, es determinante para nosotros. Él es el Señor, Él es el Salvador. Aquí estamos afirmando que nada, ninguna acción, ningún rito, ningún instrumento de mediación religiosa o espiritual, ni nadie, ninguna persona, ningún ser angelical, ninguna otra deidad ajena a Jesús, o por encima de Él, o debajo de Él, alrededor de Él o al lado de Él, tiene alguna potestad para hacernos hijos de Dios, reconciliados con Dios. Lo único que puede lograr eso es su sacrificio en la cruz. Nadie vivió sin pecado, nadie sino solo Él. La palabra de Dios lo dice claro. Nadie pagó siendo absolutamente inocente por los pecados de los pecadores, cargando en sí la culpa de todos nosotros y haciéndonos así justos a los ojos de Dios, solo por la gracia a la cual llegamos por fe. Esto significa solo Cristo. Este es el motivo por el que el hombre está absolutamente imposibilitado desde su condición interior para ser salvo, incluso para reconocer que esta verdad es absoluta y tiene sustento en la palabra. El hombre está imposibilitado. Déjenme explicarles por qué. Hay básicamente 3 razones. La primera de ellas, y esto va a poner en crisis a quienes sostienen fehacientemente la doctrina del libre albedrío, o dicho de otra manera, teológicamente hablando, la doctrina del libre albedrío que todos la conocemos de alguna manera, ¿no? El hombre es libre de elegir lo que él quiera elegir y es soberano y nadie le puede decir ni imponer ni nada. Ni siquiera Dios, porque Dios tiene que venir y tocar la puerta del hombre si quiere entrar, y si el hombre le abre, entra, y si Dios no haya la puerta abierta y el hombre no le quiere abrir la puerta, no va a entrar. Lo cual no tiene sustento bíblico, pero algunos, un sector muy amplio de los cristianos en nuestro tiempo y por muchos siglos lo han creído. No tiene sustento bíblico, pero muchos lo creen. Dejémoslo allí. Pero no solo eso, el hombre no solamente se trata de esa doctrina del libre albedrío, sino que en realidad es una doctrina de la habilidad humana.
La doctrina del libre albedrío lo que sostiene es que el hombre es apto para relacionarse con Dios por sí solo. Permítanme ser un minuto carismático, repitan conmigo: apto por sí solo para relacionarse con Dios. Eso es falso, no tiene sustento bíblico. Porque la condición del hombre sin Dios es de esclavitud, de muerte. Y el que es esclavo carece de voluntad. A ningún esclavo se le pregunta: ¿y qué quieres comer hoy? ¿No se te antojan unas albóndigas en pipián con un arrocito blanco al lado? ¿Quieres que te ponga unos frijolitos de la olla? ¿O unas carnitas frescas, suavecitas, con tantitos cueritos? A ningún esclavo se le pregunta qué quiere comer. Se le da lo que sobró. Ningún esclavo dice: hoy tengo ganas de ir, porque no puede decidir por sí solo. El esclavo va a donde lo manda su amo y no se mueve si su amo no lo manda. El esclavo vive para agradar y hacer la voluntad de su amo. La condición del hombre es de esclavo. A lo que nos refiere el concepto del libre albedrío, en realidad es a la calidad de espiritualmente hábil y apto para buscar a Dios por su propia iniciativa y por sus propios medios, lo cual no tiene sustento, ni en la palabra ni en la realidad. Si fuese así, diríamos que cada día el hombre está más interesado en buscar a Dios, porque la religión ha crecido en el mundo. Pero no es así. Aún la religión misma ha sido el instrumento para que el hombre revele las verdaderas intenciones de su corazón, en las cuales queda claro que no hay ningún propósito de hacer nada en el nombre del Señor, sino todo lo contrario. Aún los que en el nombre del Señor pretenden algo, en realidad lo único que hacen es ofender a Dios, lastimando a su prójimo. El hombre está atrofiado, muerto en sus delitos y pecados, carece de habilidad, está esclavizado. En esta circunstancia nadie es realmente libre. La razón es que nuestra condición está completamente rota y separada de Dios. Esta es la verdad. Separados de Dios, inhabilitados para reconciliarnos con Él. No hay una sola posibilidad. La segunda condición del hombre se retrata en la autosuficiencia y en la autosatisfacción. Hay una gran arrogancia. El comportamiento del hombre de nuestro tiempo no revela madurez. Se parece cada vez más al comportamiento de un adolescente. Un adolescente tiene dos características principales. No quiero ofender a ningún adolescente que esté aquí. Qué bueno que no hay adolescentes aquí, para que nadie se sienta ofendido. Los adolescentes solamente piensan en sí mismos. Es natural, es la etapa en la cual están en el proceso de exploración para encontrar su propia identidad. Así que ellos saben que hay cosas que jamás les permitirían hacer en su casa y por lo tanto las hacen sin consultar. Por ejemplo, perforarse el ombligo por arriba y por abajo. Y a escondidas, ahí van escondiendo lo que viene colgando del ombligo, hasta que un día se les sale de la... A ver, ¡tú lo hiciste! No, no voltees a ver a nadie, no es apropiado. Es que los de 18 ya se sienten mayores, entonces ya pueden voltear a ver a los de 14. Algunos de 18 todavía andan haciendo algunas burradas, perdón, dije burradas, discúlpenme, es inapropiado decir burradas en un sermón, son tarugadas.
Como dijera nuestro antiguo padre Calvino, estupideces. Eso dijo Calvino. Torpezas, decisiones insensatas, porque a los 14 te pones un tatuaje que dice Eustorgio, el nombre de tu novio del que estás enamorado, te lo atraviesas en la espalda, en una zona de esas que te tocan y te dan toques. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, mi hijo? Búsquenlo en Google. Pero a los 18 te arrepientes de habértelo puesto, porque ya tu novio no se llama Eustorgio, se llama Andamio. Y ahora andas buscando cómo enderezar un tatuaje que dice Eustorgio con alguien que cura esas cosas, y encima le puede poner el nombre estelar de ahora, que está vigente. ¿Quieres oír un consejo pastoral para un adolescente, para un joven? No te tatúes nada, no lo necesitas. No hagas nada que no harías en el nombre de Cristo. No llegues al tatuador y le digas: en el nombre de Cristo te pido que me pongas aquí atrás. Nada absurdo, ni torpe, ni insensato. No tomes decisiones que tendrás que mantener a escondidas y de las cuales te vas a avergonzar en algún momento. Porque un día alguien te va a ver, tal vez en una silla de ruedas, y te va a decir: abuelita, ¿por qué en tu espalda dice Eustorgio? Ay, hijita, es una historia muy larga y no creo que si empiezo a contártela ahorita dure yo lo suficiente para que la termines de escuchar. El hombre es arrogante, no oye consejo, no quiere reconocer referentes, no quiere asumir que a la par, a la derecha o a la izquierda hay líneas como en la carretera. ¿Por qué creen ustedes que hay quien se ocupa de pintar rayas en la carretera? ¿Es algún pintor frustrado que no le prestaron un museo, una galería de arte? No, ponen esas rayas con un propósito. ¿Por qué las ponen? Dani, ¿por qué las ponen? Sácame de esa angustia que me está matando. Son límites. ¿Y para qué quiero límites en la carretera si lo que quiero es llegar? Alguien quiere que yo sepa que si me salgo para acá, me va mal, y si me salgo para acá, me va mal. Así que cuidado con eso. Tiene sentido que hayan líneas, tiene sentido que hayan normas. El comportamiento del hombre de nuestra era, que es el de un adolescente arrogante, autosuficiente, que solo está interesado en su autosatisfacción, se revela incluso en algunas formas de espiritualidad, que lo único que quieren es sentirse bien. Congregaciones enteras de gente que quiere que esto vibre. Esto tiene que vibrar, yo tengo que sentirlo para que yo de veras sepa que Dios estuvo aquí. Si no lo siento, no estuvo. O sea, yo soy el termómetro de Dios. Yo soy el tester de Dios. Si yo lo sentí, Dios estuvo. Si no lo sentí, no estuvo. O sea, la fe y todo lo que la Biblia dice es irrelevante. Yo soy el termómetro y el tester de Dios. Si alguien quiere saber si Dios estuvo ahí, yo se lo voy a decir. Esa es la actitud del hombre de nuestro tiempo. La espiritualidad del hombre de nuestro tiempo es así. Él se siente suficiente y no necesita de Dios. Hay una tercera cosa. Al lado de esto está como la base de la pirámide. Es la subjetividad. Cada quien. La subjetividad viene de la palabra sujeto. Dígale a la persona que tiene a su derecha: sujeto. Sujeto. No le diga sujeta. Porque si es su esposa se puede ofender. Por dos razones: sujeta suya de ella y no le va a gustar, o sujeta de que se sujete y no, tampoco le va a gustar, sino sujeto de individuo, persona. La primera persona del singular
en los tiempos y modos verbales. Yo. La subjetividad es la cultura predominante de nuestro tiempo, en donde el sujeto es el juez absoluto entre el bien y el mal. Comentábamos el jueves en nuestro estudio de hombres que esta semana pasada leí una noticia, no sé si data de esta semana pasada o días antes. Una mujer peleó por más de 5 años en un juicio, en un tribunal en México, la custodia de sus hijos, llevando evidencias de que 2 de sus 3 hijos habían sido objeto de abuso indecoroso, abuso sexual, por parte del padre. Y ella peleó por 5 años, y por 5 años después, la sentencia fue a favor del padre, con todas las pruebas presentadas por personal profesional del DIF y de instituciones oficiales. Esta mujer regresó a su casa con esa sentencia, vivía ella con sus padres, habló con sus padres y pactaron sus padres y ella la decisión final de esta sentencia. Envenenó a sus hijos, envenenó a sus padres y se envenenó ella. Solo su madre vive, está agonizando. Porque un juez, con un juicio que no buscó hacer justicia, sino cumplir la ley. La ley dice que se haga esto, pero no siempre la ley es lo justo. Y hay maneras legales. Por favor, escuche esto. Puede levantar su mano como antena, va a recibir una revelación. Hay maneras legales de hacer lo que es perverso. Hay maneras legales de perjudicar a personas que no hicieron nada malo. Hay maneras legales de perjudicar injustamente. Entonces el juicio subjetivo es el que depende del sujeto. Yo decido. A mí nadie tiene por qué decirme nada. ¿Te lo dice quién? ¿Una niña de 14 años que quiere salir semidesnuda a la calle? ¿Porque sus amigos se van a reunir en un antro? Y tú como madre le estás diciendo, no es apropiado que sea. A mí no me tienes que decir nada. Entonces, ¿quién te lo va a decir? Por favor, hagamos una dinámica rápida e inmediata. Aquí quiero pedirles que por favor alguien que no tenga que rendir cuentas absolutamente a nadie en este mundo, me haga el favor de levantar la mano. Yo sé que alguien me está mirando, esperando a ver qué voy a hacer. Yo no puedo levantar mi mano, yo tengo que rendir cuentas. Y las rindo muy frecuentemente, constantemente, todos los días. Soy un hombre casado. Los casados rendimos cuentas. ¿Hay algún hombre que diga amén? Sí, tenemos que rendir cuentas. Las mujeres casadas también rinden cuentas. Y no solamente en el matrimonio, en la condición de familia, en la relación de padres e hijos se rinden cuentas. Quiero ver tus calificaciones. Si alguien piensa que no tiene que rendirle cuentas a nadie, déjeme sugerirle solamente como posibilidad, o sea, si no quiere no lo tome en serio, pero por lo menos como posibilidad considérelo. No es cierto. No es real. Si al final de cuentas crees que no, un día Hacienda te va a llamar y querrás saber de dónde viene el depósito ese grandote que metiste a tu cuenta. Y si no, Hacienda, el policía de la esquina te va a llamar y te va a pedir cuentas. Siempre habrá alguien a quien darle cuentas. Es un sistema inventado por Dios. Dios así lo estableció. Nadie vive sin custodia. Es un orden de Dios. Es autoridad. La autoridad es un reflejo del carácter de Dios. Dios es autoridad. Cuando estamos bajo un orden,
honramos a Dios. Cuando nos sujetamos al orden conforme al plan de Dios, honramos a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Él lo estableció. Así que la posición humanista que predomina en estas condiciones, el hombre esclavizado en su conciencia, sin libre albedrío, el hombre arrogante y autosuficiente, buscando su autosatisfacción, y el hombre bajo un juicio subjetivo en el que él es el único que se escucha y no oye a nadie más, constituye en realidad una afirmación rotunda de que Cristo no es eficaz, que Cristo no me interesa. No es verdad que solo Cristo puede salvar. Es una negación de la verdad que está escrita en la palabra. Es una negación que nos enemista con Dios. El domingo pasado yo les compartí, al terminar brevemente, a qué le llamamos fe salvadora. Es un concepto doctrinal, es un concepto muy sólido, muy importante en la doctrina. La fe salvadora es la fe que viene como un don de Dios para ser salvos. Todo el mundo tiene formas de creer, diferentes formas de creer, y casi todo el mundo podría tener alguna forma de creencia en Dios. Pero no cualquier creencia en Dios sirve para ser salvos. La única fe que puede guiar a una persona a la salvación es aquella que viene como un regalo de Dios a la persona y que se llama fe salvadora. Y les di 3 características. Quiero precisar estas 3 características de una manera más específica. Primero, esta fe es conocimiento intelectual. Tú tienes que saber lo que crees. Cuando te pregunten, ¿por qué crees que eres algo? ¿Qué vas a contestar? Porque voy a la iglesia los domingos. He visto drogadictos y borrachos salir de la iglesia, y uno que otro pederasta y algún pastor ladrón y contenciosos que dividieron iglesias, aún protestantes y evangélicos, y yo no creo que sean salvos. ¿Por qué crees que eres salvo? La fe salvadora tiene el conocimiento para responder ¿por qué? Hay una razón, y esa razón es clara a la mente de quien tiene esa fe salvadora. La segunda cosa es la convicción conceptual y de conciencia. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Cuando hablamos de la fe salvadora, hablamos de un conocimiento que requiere convicción. Lo que finalmente sustenta el conocimiento es la convicción. El conocimiento solo es teoría, es solo teoría. La teoría se vuelve nada en la mente. Rebota como rebotaban los globitos del protector de pantalla en las computadoras antiguas, ¿se acuerdan? Así están en nuestra mente los conceptos doctrinales. Hay mucha gente que tiene conceptos doctrinales metidos en la cabeza, pero que no tiene un trato con Dios en su vida. Entonces no es suficiente conceptos doctrinales. Estamos hablando de la convicción y de la conciencia cautiva de este concepto, de este acto de fe. Una mente convencida y rendida a este pensamiento, a esta idea. Estoy convencido de esto. Así que si un día un compañero de trabajo se te acerca a ti, hermano varón, y te dice, oye, discúlpame, hace 15 días que he estado en una crisis personal, tú te has de haber dado cuenta, finalmente ya logré superarla, quiero que seas tú la primera persona que lo sepa, tenemos 10 años trabajando en este mismo lugar, ya se lo comuniqué a mi familia, ayer decidí salir del closet. Así que quiero que sepas que yo soy una persona con una preferencia sexual diferente. Bueno, no solo eso, tengo que confesarte algo más.
siempre me has gustado. Eres mi mejor amigo, eres la persona con la que como mi almuerzo, eres el hombre de mi confianza, con quien he platicado mis aflicciones, me has comprendido, a mí me gustaría hacer una vida de pareja contigo. ¿Qué es lo que te llevaría a darle una respuesta rotunda y definitiva para que nunca más te vuelva a hacer esa proposición tu querido compañero de trabajo? ¿Qué le dirías? Ay, me agarras ahorita, no me lo esperaba, ¿me dejas pensarlo una semana? Es más, mira, tú sabes que yo soy cristiano, voy a orar por esto. Cualquier cosa que tú hagas, si no refleja la suficiente convicción de conciencia y definición de principios con los cuales está comprometida tu vida, tu integridad y tu responsabilidad moral ante las personas que dependen de ti, vas a enviar la señal equivocada. Así que tu compañerito se va a ir. No me dijo que no. Me dio esperanzas. Me dijo que va a orar por esto. Así que este segundo punto es el punto en el cual habremos de ser radicales, y no solamente en cuanto a la fe salvadora. La fe salvadora es un referente de todas aquellas cosas en nuestra vida en las cuales jamás, bajo ninguna circunstancia y bajo la más mínima sospecha, estaríamos dispuestos ni por un instante de titubeo, ni por un pestañeo, ni por una interrupción de la corriente entre una neurona y otra, a titubear, a dar una respuesta incierta. Diríamos rotundamente ¡no! Oye, tú vecino, tu esposa me cae bien. ¿Por qué no hacemos una fiesta a tu esposa, a mi esposa, tú y yo? Déjame pensarlo, vecino. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías al padre del novio de tu hija que te propone? Oye, mira, yo soy muy liberal. ¿Por qué no dejamos a los chicos que experimenten, que exploren? Es más, vamos a proveerles seguridad, que tengan protección, que se conozcan. Piensa en cuántas cosas para ti no son negociables. Si tú tienes una convicción sustentada en conocimiento de la fe salvadora, tú no vas a negociar lo que crees acerca de Jesucristo. No hay otro Salvador, solo un Salvador. Él es el Salvador. Y así como es eso, las demás cosas en nuestra vida responden a un orden sustentado por principios establecidos no por nosotros, ni por nuestros padres, ni por nuestros abuelos, sino por Dios. Y hay una última cosa, que es la confianza. La fe salvadora es el acto de confianza mediante el cual reconocemos que somos cautivos de Cristo, que le pertenecemos a Él, que Él pagó el precio por nuestra salvación. Es el acto de rendición. No es cuando yo lo acepto, este es un concepto equivocado, acepta a Cristo. No. ¿Quién soy yo para aceptar a Cristo? Es cuando finalmente puedo estar convencido de que Cristo me ha recibido, me ha aceptado a mí, me ha abrazado y no me va a soltar. He confiado y le pertenezco solamente a Él. Quiero concluir con este pensamiento
haciendo una pregunta. ¿De qué se trata entonces la confesión de Cristo como Señor y Salvador? No solo se trata de que seamos salvos solo por Cristo, sino que una vez salvados, vivamos por Él y para Él. De eso se trata, de que con nuestra vida sustentemos lo que decimos creer. Que el Señor nos bendiga.